Bueno, gente, esta es la segunda parte acerca de este libro de Rosa Montero, este ensayo sobre arte, psicología y lo que tiene que ver con la reflexión de la locura y la creatividad. El libro en la segunda parte, bueno, no está dividido en segunda parte, yo lo divido en segunda parte para no hacer más largo este tema, es la reflexión que tiene que ver con la vejez. La vejez es horrible. Y aquí lo digo, aquí lo niego en este espacio, porque Rosa Montero nos viene a explicar ese argumento. Entonces, para que lo tengan ahí bien presente. Y hasta aquí los primeros 30 segundos. Recuerden que los primeros 30 segundos casi que son como una bomba de tiempo, de locura, de lo que tiene que ver con resumirles un poco. Pero recuerden que esto ni es un podcast de resumen, ni tampoco es para seguirles contando acerca del libro, sino algunos highlights o algunos puntos que son bastante interesantes de esta novela. ¿Y por qué lo quise hacer en primera y segunda parte? Porque, gente, ustedes saben que hay que leer los libros con bastante paciencia y este fue un libro que me tomó tiempo terminarlo de leer, pero sobre todo desmenuzar todo, absolutamente todo lo que estaba diciendo Rosa Montero. Esta escritora, esta autora increíble, habla por ejemplo acerca de lo que es la realidad, de lo que es escribir. La gente que se dedica a escribir, si hay alguien que en este momento está escribiendo una novela, lo admiro muchísimo porque ella habla de que es bastante, digamos, raro lo que tiene que ver lo que pasa en la cabeza de un escritor, cómo cómo la vida de un escritor prácticamente se divide o prácticamente colisiona, bueno, volví a repetir prácticamente, colisiona la vida de un escritor con la vida que está escribiendo y cómo en todo empieza a dar como un paralelismo en lo que tiene que ver con esa novela, con esa realidad nueva que está escribiendo. Hubieron varios, digamos, puntos interesantes. Ella, eh, digamos que voy a nombrar en este momento, no sé si más adelante en lo que siga hablando aquí, voy a nombrar que este va a ser como el libro del año porque hay muchísimas referencias que tienen que ver con la escritura, con escritores que jamás había escuchado en mi vida y que son ahora, digamos que en lo poco que he llevado leyendo acerca de ellos, se han vuelto algo de referente en todo lo que ella, digamos que todo lo que ella pudo recopilar. Admiro a esta escritora por este libro tan magnífico que ella pues logró recopilar. No sé cuánto tiempo le tardó recopilar tantas referencias, tanto tiempo para escribir, tanto tiempo para redactar todo. Bueno, ella habla mucho, digamos por ejemplo, de lo que tiene que ver con personajes literarios, eminencias literarias del pasado y cómo estos artistas de cierto modo se desligaban un poco de la sociedad. También habla, por ejemplo, le voy a leer una parte que dice de un escritor que dijo, abro comillas y cito, resulta extraño que lo más intangible sea lo más permanente. Es eso, digamos que parte de lo que lleva el camino del artista, que pues hablando del camino del artista es otra referencia a otro libro que más adelante vamos a hablar. Pero por ejemplo, ella empieza a llevarnos a través del libro. Hay una parte en el capítulo que se llama Tiempo de Regalos, en la que ella va hablando de que un poco esa realidad que uno tiene en la mente, un poco todo eso que se va tejiendo acerca de la realidad de uno, a medida que uno va creciendo, empieza a parecerse como ella dice, un conjunto de fotos de las que no tengo del todo claro si son mías. Mi pasado es como el pasado de alguien muy cercano, una hermana quizás, una gemela, un doble, pero que ya no soy yo. Entonces me resulta bien interesante lo que ella va, digamos, va explicando. Nos llega un punto del libro que yo recuerdo, uno es como si entrara en un embudo, ella también lo dice en el libro, en un embudo en donde uno va, digamos que el camino, la explicación o bueno, el argumento que ella va teniendo para llevarlo uno a través de la historia, de lo que es la locura y la creatividad, de lo que es su vida personal, de lo que es tanto para ella el oficio de ser escritor. Y ella habla, por ejemplo, y cita a otro artista, a otro escritor, Oscar Wilde, donde dice, lo peor de envejecer es que no se envejece. Digamos que no es algo que llega de un momento a otro, sino que es algo gradual de lo que no tenemos control. Entonces, y ella dice, no consigo incorporarme a mi verdadera edad, no entiendo cómo he llegado a esto, no entiendo descubrir en qué momento de mi juventud me perdí. Qué frase tan interesante, gente. Sobre todo, digamos, con las personas que ya están entrando como en una fase de adultez, o también lo digo yo en mi experiencia personal,
como uno empieza como a desdibujarse un poco de la vida, y ya con el tiempo es cuando uno empieza a darse cuenta de ese tipo de etapas que uno va dejando atrás, pero de las que no se es consciente. Entonces ella va haciendo este análisis bien interesante que sería bueno que, por eso para mí este es como el libro del año, por la cantidad de referencias, por la cantidad de frases que pude guardar. Si pudiera enmarcar tantas frases que hay acá, las enmarcaría porque son como para recordar siempre. Entonces, y esto digamos que una de las bondades de lo que es grabar un poco para la posteridad, y es volver a recordar ese tipo de cosas que con el tiempo uno va olvidando. Entonces, habla también, por ejemplo, que Oscar Wilde dice, la edad es una traición del cuerpo. Eh, por dentro, como se sostenía, nunca se envejece. Entonces dice que habla de que el cuerpo es un conspirador contra el artista, y ser artista es como ir en contra de esa conspiración que tiene el cuerpo. Habla también, hay otra frase que dice, una inmensa escoba cronológica los ha barrido, esto los ha borrado, ya no conoces a nadie alrededor, la niebla va bajando y todo se desdibuja mientras tu ser más íntimo, aquel yo emocional con el que te identificas que es y que será eternamente joven, se repliega poco a poco en un rincón cada vez más remoto de tu cerebro. Bien interesante todo lo que ella tiene que, digamos que todo lo que dice acerca de la vejez. También dice, por ejemplo, de los recuerdos que ella guarda, y recuerdan ustedes, si escucharon el anterior, digamos el anterior audio, de que ella tenía una situación bastante interesante y era con una persona que se estaba haciendo pasar por ella, y me explotó la cabeza cuando terminé de leer el libro porque al final, digamos que es como si fuera una novela, pero al mismo tiempo es un ensayo, una autobiografía y muchas cosas interesantes que hacen de este libro. No es un libro que uno deje, sino que es un libro que lo atrapa a uno y que uno lo sigue leyendo. Pero sigamos hablando un poco acerca de lo que ella va ahondando, de lo que es envejecer. También habla, por ejemplo, de que el cerebro empieza, digamos que ese cableado, ella lo llama así, ese cableado, cuando hay algo que no funciona dentro del cerebro, ese es más propenso a ser creativo. Y por eso es que muchos de los, digamos que de las referencias que ella va utilizando tienen que ver con eso, de que las personas, el porcentaje de personas que son creativas también muestran un desequilibrio en el cerebro. No lo sé a ciencia cierta, espero que no sea, que no sea así, pero el porcentaje lo dice así. Entonces, ella en otro apartado dice, la creatividad no nace de la locura, sino que ambas condiciones muestran puntos de contacto o varias coincidencias. Así que por las personas que son enteramente creativas o que se dedican a este mundo, pues no significa que estén del todo locos o locas. Pero habla, bien interesante, de lo que tiene que ver con los novelistas, las personas que se dedican a escribir novelas, a crear mundos, a generar nuevos universos, y es la tendencia a la obsesión, que dice que es bastante comprensible porque dice, ¿cómo si no vas a perseverar durante años con paciencia de estalactita en el lento rumiar de una historia imaginaria? Por no hablar del perfeccionismo a menudo patológico en el que caemos. Entonces ella hace ese análisis, muestra varias referencias y dice, los escritores sufrimos de esto, los escritores, bueno, no sufrimos, es que ya lo estoy como generalizando, pero de cierto modo los escritores padecen de esto y son muchas de las cosas que a veces no se les hace como ese highlight, bueno, no he encontrado una palabra para describir eso, como a los que no se les hace foco o no se muestra, sino que ya después cuando el escritor se vuelve muy exitoso, es que ese escritor, digamos que esos puntos que no son tan buenos son como relegados, ¿sí? También habla, por ejemplo, de algo que la marcó mucho a ella, que fue la muerte de su esposo, Pablo. Y dice que pues desafortunadamente eso pasó en un momento en el que ella estaba escribiendo un libro. Y dice que dice ella, de cierto modo necesitamos aferrarnos a ciertas certidumbres de orden, pero la vida es el desorden puro, el caos más insensato. Estoy convencida de que hay por ahí otras personas, dice ella, Cervantes y otros Shakespeare, olvidados que jamás serán rescatados de la desmemoria. Hay algo, digamos que este libro le genera a uno no sé cómo decirlo, y creo que me va a equivocar, pero lo voy a decir así tal cual como lo tengo en la mente, una partición de la realidad y lo que tiene que ver con volverse a preguntar, volverse a dar de cuenta de que prácticamente lo que estamos haciendo en este momento, lo que yo estoy haciendo en este momento, es un punto universal del cual no va a, digamos que no va a tener
el impacto que uno considera que tiene dentro de la vida de uno. Dentro de la vida de uno, cada quien tiene como sus razones profundas, filosóficas, para darse cuenta de que se es un instante, ¿sí? Hay más adelante también un poema que se les voy a leer, pero todavía no lo encuentro. Estoy aquí leyendo las capturas de pantalla, todo lo que tengo acerca de este libro. También habla, por ejemplo, de el peor enemigo de la creatividad es dudar de una misma. Eso lo hacía alusión a lo que dijo Sylvia Plath en un libro, que este libro de Sylvia Plath lo voy a leer porque necesito leerlo. Después de que miré esta referencia dije, tengo que leer este libro porque me parece bien interesante lo que ella habla acerca de Sylvia Plath y sobre todo el tema, el trasfondo, el background de todo lo que sucedió. También explica, por ejemplo, de cómo muchos artistas pasan por periodos de escasez o de desierto creativo y también por periodos de inseguridad. Decía, por ejemplo, Leonardo da Vinci, el escritor Freud explicaba que era un genial pintor, pero era tanta la exigencia que él tenía, el perfeccionismo era tan grande que incluso temblaba cuando se ponía a pintar. Imagínense, Leonardo da Vinci temblando cuando se ponía a pintar. Bastante loco. Ahora, en el capítulo que se llama El dolor que en verdad se siente, habla, por ejemplo, de que los escritores tienen la tendencia a vivir la vida de manera a través de los relatos que se inventan. Entonces, por ejemplo, todo lo que digamos que le aparece en el papel adquiere, dice ella, citando al escritor Héctor Abad, dice, en el papel todo adquiere una dimensión más real. Y también hace otra cita que me pareció muy interesante, que se las voy a leer y quiero dejarla aquí como, digamos, como constancia para recordarla. Y es, dice que muchas veces los escritores se ven obligados a fingir una emoción para poderla poseer. Bueno, ya van 12 minutos, pero se las voy a leer rápido. Mi manera de reunirme con el mundo es separarme de él para escribirlo, de manera que ya podemos añadirle otro ingrediente a la tormenta perfecta, una incapacidad mayor o menor para vivir sin más, directa y llanamente, como el perro que se tumba bajo un rayo de sol y deja que el calor se difunda con lentitud por cada uno de sus pelos, desde la punta hasta la raíz, de ahí a la piel y aún más adentro a la capa de grasa y a la carne hasta inundar de tibio regocijo su corazón. Me gusta esa alegoría que ella hace hacia el perro cuando se tira en el sol, porque noten lo que dice. Bueno, supongo que la plenitud del perro es algo difícil de alcanzar para todos los humanos, pero es probablemente que todavía sea un poco más difícil para nosotros. La plenitud de, digamos que vivir de la normalidad. Bueno, eso fue como lo entendí yo. También habla algo bien interesante y es los momentos oceánicos. Ella hace referencia al autor Roland, Premio Nobel de Literatura 1915, Romain Roland, francés, y dice que era un hombre muy entregado a una búsqueda espiritual y bautizó algo llamado momentos oceánicos. No había escuchado esa referencia y creo que la quiero recordar siempre. Y es esos instantes de aguda y trascendente intensidad cuando tu yo se borra y la piel de frontera de tu ser se desvanece de manera que te parece sentir que las células de tu cuerpo se expanden y se fusionan con las demás partículas del universo. Entonces, nada separa tu conciencia del resto del todo. Eres el sol que arde en el horizonte y el elitro queratinoso de un humilde grillo. Muy interesante todo lo que ella dice. También habla, por ejemplo, de que los japoneses llaman Satori a este instante de no mente y de presencia total, en donde dejamos de tomar el control y sentimos fusionarnos con todo. Muy interesante. Digamos que no he tenido, o de pronto no he tenido la ocasión de nombrar un momento ni Satori ni momento oceánico, pero sé que algo así debe sentirse, algo así, digamos que un poco dentro de todo eso a lo que la escritora hace referencia. Entonces, si por ejemplo ahondamos un poco en lo que ella va diciendo acerca de lo que es la inseguridad de escribir, también hace muchas referencias al budismo. También, estoy revisando aquí mis capturas de pantalla, por favor, discúlpenme los atrasos. También
Habla de que los escritores cuánto les cuesta de por sí vivir la vida misma y cómo la realidad se les va despegando de los ojos y de las manos como un decorado teatral barato. Y eso es básicamente lo que ocurre, por ejemplo, con todas las personas que se encargan de estar constantemente replanteándose cómo descifrar no solo la vida, sino también de escribirla para los demás. Y es que hubo un momento en el que ella, no lo tengo aquí, pero sí lo recuerdo muy bien, y ella dice, la vida es simplemente furia y ruido, y los novelistas tienen la posibilidad o digamos que la responsabilidad de darle un poco de orden a todo ese ruido, a todo eso que cuesta un poco entender de la verdadera realidad. Entonces es bien interesante también lo que ella habla, por ejemplo, de la necesidad que tienen los escritores de sentir la emoción de crear. Ella cita a un escritor y dice, nos pondríamos a la tarea si, antes que nada, no nos sintiéramos emocionados por la belleza que vamos a crear. Necesito percibir en el futuro inmediato momentos de exaltación y alegría. Y eso le pasa a cualquier persona que se dedique a crear o cualquier persona que se dedique a generar cualquier tipo de contenido. Ver más allá, ver un poco, llegar a ese futuro y entender de que todo lo que en este momento está haciendo va a poderlo llevar a eso que la persona, digamos que reconoce como un poco como felicidad. Otra referencia que ella hace es, por ejemplo, a Bukowski, cuando dice, cuando se deja de escribir, ¿qué nos queda? La rutina, momentos mecánicos, pensamientos huecos. Y dice Bukowski, no soporto la monotonía. Increíble, eso pasa cuando una persona que es creativa, no lo digo por experiencia, porque de por sí no es algo con lo que viva constantemente, pero sí sé que es algo que pasa, y es que una persona cuando deja de ser creativa, parte como de su vida deja de existir, digámoslo así. Y aquí está el poema, ya menos mal la encontré, el de Rafael Guillén, titulado Ser un instante. Se los voy a leer, dice. La certidumbre llega como un deslumbramiento. Se existe por instantes de luz o de tiniebla. Los demás son las horas, los telones de fondo, el gris para el contraste. Lo demás es la nada. En un momento el cuerpo se deshabita y deja de ser la transparencia con que se ve a sí mismo. Se incorpora a las cosas, se hace materia ajena y podemos sentirlo desde un lugar remoto. Yo recuerdo un instante en que París caía sobre mí con el peso de una estrella apagada. Recuerdo aquella lluvia total. París es triste. Todo lo bello es triste mientras exista el tiempo. Vivir es detenerse con el pie levantado, es perder un peldaño, es ganar un segundo. Cuando se mira un río pasar, no se ve el agua. Vivir es ver el agua, detener su relieve. Si ustedes han tenido la posibilidad este año de viajar, de ir, de estar en un cuerpo de agua, dense cuenta que es verdad. No ve el río. Se ve, bueno, suena tonto, ¿no? Suena tonto decirlo, pero hay que decirlo. Uno ve el agua y detenerse un momento es vivir ese momento. Otra cosa, ella habla, por ejemplo, de que entre la escritura y los amores tórridos, ambas experiencias exigen una entrega absoluta a lo imaginario. No lo había visto así, y ella lo explica por qué. Dice, no descubro nada cuando digo que al enamorarnos locamente de alguien, cuando estamos viendo la realidad de ese alguien, lo utilizamos como percha para depositar sobre él o sobre ella el ectoplasma del amante ideal. Ella lo explica muy muy bien, o sea, me gustó mucho esa parte porque es verdad. También cuando se está en el ejercicio de escribir, mucho de lo que se entrega es entregarse a la imaginación, entregarse a crear ese mundo. También hubo una referencia de Eva Meyer en los libros Los límites de mi lenguaje. Probablemente en el futuro cercano inmediato, cuando vuelva a escuchar esta referencia, voy a buscar ese libro porque lo busqué y no pude encontrarlo. Y también en su novela autobiográfica Loca de Nelly Arcan, que sí la encontré, la voy a leer. Entonces, en esa novela ella habla de su experiencia al escribir ese libro, equipara el amor fracasado con la demencia. Había una palabra que aprendí nueva, torrefacto, que si no lo conocían es tostado al fuego o tostado con azúcar en el caso del café, y exehomo, que es una palabra que es persona herida de aspecto lastimoso, exehomo. Hay un libro también de Rosa Montero que también voy a leer, ya empecé, es La loca de la casa, y no voy a hablar mucho de ella pues porque ella también hace una referencia a ese libro. También habla, por ejemplo, de que la memoria de los escritores es pura fantasía,
un cuento que va evolucionando con los años. Y dice, somos todos novelistas, escritores de un único libro, el de nuestra existencia. Increíble, es cierto, todo el mundo es escritor, a pesar de que muy pocos tienen ese privilegio de serlo y muy pocos son publicados, muy pocos son recordados y muchos son llevados a la desmemoria, al olvido. También habla, por ejemplo, de este libro increíblísimo, que tengo que leerlo, no sé cuándo, de Sylvia Plath. Y ella habla de que Sylvia Plath en su libro En la campana de cristal habla de su alter ego. Y esto, digamos que quiero hacer bastante hincapié en esto, porque en ese libro, ella viene en la campana de cristal, voy a leerles exactamente como está escrito, dice: sabía que a pesar de todas las rosas y los besos y las cenas en restaurante que un hombre prodigaba a una mujer antes de casarse con ella, en el fondo estaba deseando que acabara la ceremonia de la boda para tumbarla en el suelo y pisarla como si fuera el felpudo de cocina de la señora Willard. Así que empecé a pensar que casarte y tener hijos era un lavado de cerebro, y después ibas atontada como una esclava en un estado totalitario privado. Voy a apuntar eso acá. Acá lo que decía Sylvia Plath, casarse y tener hijos, un lavado de cerebro. Y Sylvia Plath también hace otra referencia, dice esta autora en este párrafo, dice: haber nacido mujer es mi tragedia. Estoy abriendo comillas, no estoy leyendo ni estoy comentando, es simplemente lo que dice Sylvia Plath, dice: haber nacido mujer es mi tragedia. ¿Por qué tienen que quedar relegadas a la posición de quien controla las emociones, cuida de los hijos, alimenta el espíritu, el cuerpo y el amor propio de los hombres? Era una reflexión. Sylvia Plath estaba muy adelantada a su tiempo y vamos a leerla porque queremos enterarnos de qué fue lo que, digamos, que pasó con Sylvia Plath. Ustedes pueden enterarse incluso dentro de esta misma novela, todo digamos que el resumen, todo lo que ella va contando de Sylvia Plath, y ustedes van a quedar anonadados, atónitos de todo lo que sucedió en su vida, en su matrimonio, con su familia, con sus hijos, con todo el mundo dentro de la vida de Sylvia Plath. En el último capítulo que se llama, bueno, no último capítulo, uno de los últimos, que se llama Bajo la cama y aullando, ella dice: ahora bien, si no te, bueno, no va a decir la palabra, si no te vas al otro mundo, y si tienes, no irse al otro mundo digamos que por elección propia. Ya ustedes me entenderán. Si no me entienden, por favor, escríbanme en DM, un DM, un mensaje directo, y yo les explico, les envío la captura de pantalla de qué era esta, digamos, esta referencia. Dice: ahora bien, si no te vas al otro mundo y si tienes la suerte de no, ya saben, irse joven, entonces te queda por delante el horizonte de un largo decaer, un envejecimiento más o menos prolongado, más o menos cruel, ridículo y penoso. La vida tiene sus bemoles. Me encanta eso que dice ella. La falsa romantización de la vejez, y cómo la vejez es horrible, es dura. Otras referencias, a ver, sigo hablando. Dice: la vida es una constante lucha contra lo informe. Digamos que esta es una frase bastante recurrente, ya la había escuchado antes, y que tiene que ver contra la maldición de la entropía, dice ella. Dice: la vejez, toda vejez, cuanto más extrema, peor. Debilita nuestras defensas ante el avance de las basuras. Antes de pudrirnos nosotros, empieza a pudrirse nuestro entorno. Que más o menos tiene que ver con una entrevista que ella tuvo con una escritora que no recuerdo muy bien, pero viene a darnos eso, como de un momento, digamos que se pudo haber sido muy famoso, se pudo haber tenido, digamos, que todos los privilegios a nivel, digamos, de vida, pero desafortunadamente la vejez llega, y la vejez no llega sola, la vejez es pegajosa y horrible. Entonces dice ella, en modo de pregunta: me pregunto a dónde se va la buena vida, la vida buena, cuando se va. ¿En qué momento se rompe el espinazo de las cosas? Interesantísimo. Y ella en esa entrevista, bueno, ya encontré, dice a Doris Lessing, dice: envejecer no siempre es así, pero muy a menudo envejecer es irse rindiendo a la melancolía. Maestrísimo digamos que este párrafo. Ahora, en esa misma entrevista, si no estoy mal, dice ella, también hablamos de la época en la que sufrió una depresión y cómo ella cayó en ella. Y noten lo que dice Doris Lessing, dice: no importa lo que sucedió, seguro que fueron razones de lo más irrelevantes. Lo importante es saber que sucede así, que un día de repente, inesperadamente, cae sobre ti toda esa pena y te inunda, y entonces te tienes que preguntar sobre qué habrás estado sentándote, qué habrás estado silenciándote a ti misma durante todos los años anteriores. Es verdad.
No sé cómo es verdad, pero es verdad. Como de un día para otro, todo eso que las personas han estado escondiendo, no escondiendo, han estado, digamos que poniendo debajo de la alfombra, han estado como barriendo y que no le prestan tanta atención, de un momento a otro eso surge o se llena y eso es lo que, digamos que de cierto modo afecta un poco la salud mental de las personas o viene a caerles de frente en la cara cuando están en la vejez. Entonces, por ejemplo, ella también habla de la vejez, dice como el desierto del lado de la vejez. Ser anciano es heroico, aunque hay individuos que consiguen escapar de la temible decadencia final, hay muchos otros que no. Hubo otros comentarios como por ejemplo, dice que obviamente hubo muchos escritores que llegaron a la vejez y fue su mejor momento, como por ejemplo el de una artista que se llamaba Mina en 1900, Mina Keal, con K, por si la quieren buscar, con doble N. Mina Keal, 1909, comenzó a estudiar música, no pudo, desafortunadamente se volvió ama de casa y dice que llegando al final de su vida, dice, creí que estaba llegando al final de mi vida, pero ahora siento como si estuviera empezando. Es como si estuviera viviendo mi vida al revés. Muy, muy bonito eso que dice ella. Pero pues desafortunadamente no es para todos. Dice, también habla, por ejemplo, de la sequía creativa. Dice que es algo pesada, pero que la escritora Doris Lessing, si no estoy mal, tuvo que llevarla con mucho estoicismo. Bueno, estoy aquí casi que inventando porque estoy rápidamente ya terminando. Ya, no me queda mucho tiempo. No es que no me quede mucho tiempo, es que ya el audio pues ya no me da para más. Listo, entonces, últimas partes, dice ella, por ejemplo, no hay más remedio que vivir la vejez, no puedes hacer nada contra ella. También habla de que, por ejemplo, la gente piensa que la vida es hermosa, no lo es, pero sin embargo se sigue conservando un poco ese placer de escribir, ese placer de crear. Entonces, bien interesante todo lo que ella dice. Dice, por ejemplo, que la vida es un sueño diminutivo, un espejismo de luz, en el que en una eternidad de oscuridades, y eso no es nada y es todo. Entonces, más adelante ustedes digamos que van a poder enterarse de qué fue lo que pasó con esa persona que estaba suplantando a Rosa Montero. Es triste, léanlo si tienen la oportunidad de hacerlo porque van a darse cuenta de muchas cosas. Es un libro que lo quise escoger como libro para este año porque es un libro que tiene la posibilidad de cambiarle a uno la perspectiva después de terminarlo de leer. O sea, no era el mismo antes del... Bueno, era otra persona antes de leerlo, ahora soy otra persona totalmente diferente. Y la reflexión final que hace ella, por ejemplo, de las mujeres, dice, ha habido, con la escritora Doris Lessing, ha habido muchas mujeres que crecieron intentando vivir a menudo, sin éxito, del destino de ser amargadas madres, pero desafortunadamente muchas vivieron con esa frustración. Entonces, gente, este libro es bastante interesante, hay muchas cosas a las que podemos hablar, pero desafortunadamente el tiempo se acabó. Ya saben que esto no es un podcast, esto no es un proyecto como con sponsor, no tenemos sponsor, algún día conseguiremos sponsor, algún día alguien más podrá venir a este podcast y definitivamente volver a esto, no sé, no quiero decir guerra mundial porque no me gustan las guerras mundiales, volver esto un caos porque definitivamente este libro lo fue. Este libro, el peligro de estar cuerda, definitivamente es un peligro estar cuerda. Entonces, gente, estamos hablando. Muchas gracias si llegaron a esta parte. No voy a pedir likes, pero voy a pedirle que por favor, si pueden buscar a Rosa Montero, ya va a estar en la Feria del Libro. Y algún día de pronto también la conoceremos. No sé. Gente, muchas gracias y chao.